Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Castañeda Mendoza y junto con mi compañero Sergio Rivera Méndez explicaremos lo que es la programación por metas. La programación por metas es un modelo matemático lineal en el cual la consecución óptima de las metas es realizada dentro del medio ambiente de decisión dado. El medio ambiente de decisión determina las componentes básicas del modelo llamadas variables de decisión, restricciones y función objetivo. Las variables de decisión ya mencionadas son aquellas variables reales en el modelo cuyos valores son arbitrariamente asignados y cambiados en la búsqueda para un conjunto óptimo de valores. Las variables de decisión están relacionadas entre ellas mismas y entre otras variables, cuyos valores son especificados de acuerdo con el medio ambiente o la situación tecnológica. Las restricciones representan un conjunto de relaciones entre variables de decisión. Resumiendo estos conceptos, tenemos los siguientes puntos. El primero es que el tomador de decisiones, ya sea el gerente, define su estructura y preferencias. El punto número dos es que esta definición se hace a través de la jerarquización ordinal de los criterios o metas. El punto número tres es que el tomador de decisiones no está dispuesto a sacrificar un objetivo o criterio, ya sea meta, llámese meta, perdón, de mayor prioridad para beneficiar otro de menor prioridad. El cuarto punto es que la optimización de criterios es secuencial y el quinto es que el tomador de decisiones tiene una función de utilidad lineal de los criterios. El siguiente punto es que una función objetivo es una expresión matemática que involucra algunas variables en el modelo cuyos valores pueden ser computados cuando los valores de todas las otras variables son determinados. Aquí se muestra un ejemplo de meta simple con múltiples subtemas, que dice, un fabricante de muebles produce dos clases de estos, tanto escritorios y mesas. El margen total que queda de la venta de un escritorio es de 80 pesos y por la venta de una mesa es de 40. La meta del gerente de la planta es ganar una utilidad total de 640 en la siguiente semana. El punto número 2 es las restricciones o subtema. Considerando el caso anterior, ahora supongamos que además de las restricciones consideradas en el ejemplo, las siguientes dos restricciones son impuestas. El Departamento de Mercadotecnia reporta que el máximo número de escritorios que pueden ser vendidos en una semana es de 6 y el máximo número de las mesas que pueden ser vendidas es de 8. Esto nos lleva al punto número 3, que es análisis de metas múltiples. Ahora el gerente desea alcanzar una totalidad semanal lo más cercana a 640 pesos. Él también desea alcanzar un volumen de ventas para escritorios de mesa cercano a 6 y 4 respectivamente. La programación por metas se puede usar para resolver programas lineales con objetivos múltiples, con cada objetivo visto como una meta. En la programación por metas, DI positivo y DI negativo son variables de decisión. En la programación por metas, DI positivo y DI negativo, variables de desviación, son las cantidades en las que una meta I es superada o no alcanzada, respectivamente. Un enfoque para la programación por metas es satisfacer los objetivos de una secuencia de prioridad. Los objetivos de segunda prioridad se persiguen sin reducir los objetivos de primera prioridad, etc. En la programación por metas, más que encontrar el máximo de un objetivo, es conformarse con una cota inferior. El espacio de solución siempre tiene que cumplirse, mientras que los objetivos pueden no cumplirse. La estructura de cada meta seguiría este modelo, que es f de x más ni menos ti es igual a ti. En la expresión anterior, f de y representa la expresión matemática de la meta, en la que se añaden dos variables de desviación, lo que son ni y pi. La primera, ni, representa un valor faltante para llegar a la meta. La segunda variable de desviación, pi, representa un valor excedente por sobre la meta. Siguiendo con el modelo general de metas, los objetivos es que representan direcciones de mejora de los atributos. La mejora puede interpretarse en el sentido más del atributo mejor o bien menos del atributo mejor. En el primer caso, que es más del atributo mejor, corresponde a un proceso de maximización y el segundo a uno de minimización de las funciones que corresponden a los atributos que reflejan los valores del centro decisor. Como paso previo a la definición de meta, se introducirá el concepto de nivel de aspiración. Un nivel de aspiración representa un nivel aceptable de logro para el correspondiente atributo. La combinación de un nivel de aspiración con un atributo genera una meta.
Finalmente, el término criterio se utiliza como un término general que engloba los tres conceptos precedentes, lo que es atributos, objetivos y metas. En otras palabras, los criterios constituyen atributos, objetivos o metas que se consideran relevantes para un cierto problema decisional. Por consiguiente, la teoría de la decisión multicriterio constituye un marco general o paradigma decisional en el que subyacen diferentes atributos, objetivos y metas. Siguiendo con lo que es la programación por metas, la forma del modelo de programación lineal sigue siendo la misma programación por metas, es decir, también se tiene una función objetivo que optimiza sujeta a una o más restricciones. Sin embargo, dentro de este marco de referencia se agregarán dos conceptos nuevos. El primero es el de las restricciones de meta en lugar de las restricciones de recursos que se han analizado, y el segundo es el concepto que es el de rango de prioridad entre las funciones de objetivo. Una vez que se establece un problema en el formato del modelo general de programación lineal, para obtener la solución puede aplicarse el método Syntax que ya conocemos. Este va a estar modificado solo para tomar en cuenta las prioridades. La programación por metas es un enfoque para tratar problemas de decisión general que comprenden metas múltiples o inconmensurables, de acuerdo a la importancia que se le asigne a estas metas. El tomador de decisiones debe ser capaz de establecer al menos una importancia ordinal para clasificar estas metas. Una ventaja importante de la programación meta es su flexibilidad en el sentido que permite al tomador de decisiones experimentar con una multitud de variaciones de las restricciones y de prioridades de las metas cuando se involucra con un problema de decisión de objetivos múltiples. El primer paso en la formulación de un modelo de programación por metas consiste en fijar los atributos que se consideran relevantes para el problema que se está analizando. Una vez establecidos los atributos, se pasa a determinar el nivel de, de aspiración que corresponde a cada atributo, es decir, el nivel de logro que el centro decisor desea alcanzar. Seguidamente se conecta el atributo con el nivel de aspiración por medio de la introducción de las variables de dimensión negativa y positiva, respectivamente. Así, para el atributo yesimo se tiene la siguiente meta, donde, como es habitual, f de x representa la expresión matemática del atributo yesimo, di su nivel de aspiración, ni y bi pues son las variables de desviación negativa y positiva, respectivamente. Las variables de desviación negativa cuantifican la falta de logro de una meta con respecto a su nivel de aspiración, mientras que las variables de desviación positiva cuantifican el exceso de logro de una meta con respecto a su nivel de aspiración. Como un nivel de aspiración no puede simultáneamente sobrepasarse o quedar por debajo de él, al menos que sean las dos variables de desviación, tomará valor cero cuando la meta alcanza exactamente su nivel de aspiración. Una vez clarificando el significado de las variables de desviación, es importante introducir el concepto de variable de decisión no deseada. Una variable de decisión se dice que no es deseada cuando el centro decisor le interesa que la variable en cuestión alcance su valor más pequeño, este sería cero. Cuando la meta deriva de un atributo del tipo más del atributo mejor, objetivo de maximizar, la variable no deseada a minimizar será la variable de desviación negativa. Esta es la cuantificación de la falta de logro. Finalmente, cuando se desea alcanzar exactamente el nivel de aspiración, tanto la variable de desviación negativa como la positiva son variables no deseadas y por lo tanto variables a minimizar. Bueno, existen cuatro formas de restricciones de objetivos según se permita la variación hacia dónde va, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En el primer caso se permiten desviaciones en ambas direcciones. En el segundo, solo se permiten desviaciones hacia abajo. En el tercero, solo se permiten las desviaciones hacia arriba. Y en el cuarto, no se permiten desviaciones. No existe algo en la programación de objetivos que prohíba incluir restricciones que no sean de objetivo o restricciones de recurso. El significado de las variables de desviación no deseados puede clasificarse por medio de la siguiente tabla que vemos aquí, donde se muestran las metas y variables de desviación, la forma inicial de la meta, la forma de la meta transformada, la variable de desviación no deseada, donde la forma de la meta transformada va a ser la misma para todas. En la forma inicial de la meta, donde f de x va a ser mayor o igual a ti, la variable de desviación deseada va a, minimizar SNI. Cuando la forma inicial de la meta es fi de x es menor o igual a ti, la variable de desviación no deseada va a ser pi. Y por último, cuando la variable de desviación no deseada va a ser ni más pi.
Ok, la formulación de la función objetivo. Ok, la función objetivo para un problema de programación por metas siempre es minimizar alguna combinación de variables de desviación desde un punto de vista ah, de toma de decisiones administrativa. Esto significa que se está buscando la combinación de variables reales, por ejemplo, mesas y sillas, que cumplan mejor con todos estos objetivos. Esto podría llamarse optimizar un conjunto de objetivos satisfactores o satisfacer. A continuación veremos lo que son las diferencias entre el modelo lineal y el modelo de metas. El modelo de programación de meta lineal, para empezar, serían las suposiciones básicas que caracterizan el modelo de programación lineal. En estas se aplican igualmente al modelo de programación de meta. La diferencia principal en la estructura es que la programación meta no intenta minimizar o maximizar la función objetivo como lo hace el modelo de programación lineal. En vez, esta busca minimizar las desviaciones entre las metas deseadas y los resultados reales de acuerdo a las prioridades asignadas. El objetivo o función de preferencia de un modelo de programación meta es expresado en términos de las desviaciones de las metas a las que se apunta. Esto es las variables de holgura o sobrantes de las restricciones que se colocan en la función objetivo que deben minimizarse. El objetivo general de la programación meta se define como la variable XJ, representada, que representa realmente una variable de decisión. WI, que representan los pesos de ponderación, ya sea ordinal o cardinal, que están asignados a cada una de las metas. Y DI positivo y DI negativo, pues presentan el grado sobre logro y sublogro de la meta. Puesto que al mismo tiempo no podemos tener logro por encima y por debajo de la meta, o una o ambas de estas variables debe ser igual a cero. Aquí hay un cuadro comparativo del modelo lineal y el modelo meta, donde se nos menciona algunas diferencias. Entre ellas es que en el modelo lineal hay un solo objetivo, mientras que en el modelo meta tiene más de un objetivo. El modelo lineal, las variables y la función objetivo deben ser lineales, y en el modelo meta hay variación de la programación lineal. En el modelo lineal es necesario que cada variable aditiva respecto a la variable adjetiva, y en el modelo meta se llega a una solución eficiente. El modelo lineal, las soluciones no deben ser necesariamente números enteros, y en el modelo meta se utiliza restricciones de meta. En el modelo lineal, la solución óptima, máximo o mínimo, deben ocurrir en uno de los vértices del conjunto de soluciones factibles. Y en el modelo meta, pues tienen tres tipos de modelos, que son los sin prioridad, con prioridad y ponderación. Continuamos con el modelo de una sola meta. Bueno, pues esta es similar al modelo de programación lineal. El primer paso es definir las variables de decisión, después se deben de especificar todas las metas gerenciales en orden de prioridad. La programación meta es capaz de manejar problemas de decisión con una sola meta o con metas múltiples. En tales circunstancias, las metas establecidas por el tomador de decisiones son logradas únicamente con el sacrificio de otras metas. Una característica de la programación de meta es que proporciona la solución para los problemas que tengan metas múltiples y conflictivas arregladas de acuerdo a la estructura prioritaria de la administración. Bueno, para esto se tienen que fijar los atributos que se consideran relevantes para el problema que se está analizando. Una vez establecidos los atributos, se pasa a determinar el nivel de aspiración que corresponde a cada atributo. Esto quiere decir que el nivel de logro que el centro decisor desea alcanzar. Seguidamente, se conecta el atributo con el nivel de aspiración por medio de la introducción de variables de desviación negativa y positiva respectivamente. Así, para el atributo yésimo, se tiene la siguiente meta, donde, como es habitual, f de x representa la expresión matemática del atributo yésimo, pi su nivel de aspiración, ni y pi pues son variables de desviación negativa y positiva respectivamente. Las características que distinguen la programación meta es que las metas se satisfacen en una consecuencia ordinal. Esto es, las metas deben clasificarse en orden de prioridad por tomador de decisiones, ah, y estas pues son satisfechas secuencialmente por el algoritmo de solución. Las metas con prioridad baja se consideran solamente después de que las metas de prioridad
alta se han cumplido. La programación meta es un proceso de satisfacción en el sentido que el tomador de decisiones tratará de alcanzar un nivel satisfactorio en vez del mejor resultado posible para un solo objetivo. La noción fundamental de la programación meta comprende incorporar todas las metas gerenciales en la formulación del modelo de sistema. En la programación meta, en vez de intentar minimizar o maximizar la función objetivo directamente, como en la programación lineal, se minimizan las desviaciones entre las metas y los límites logrables dictadas por un conjunto dado de restricciones en los recursos. Estas variables de desviación, que se denominan de holgura o sobrantes, en programación lineal toman un nuevo significado en la programación meta. Ellas se dividen en desviaciones positivas y negativas de cada una de los subtemas o metas. A continuación, mi compañero seguirá hablando sobre este. El objetivo se convierte entonces en la minimización de estas desviaciones dentro de la estructura prioritaria asignada a estas desviaciones. Las variables de desviación negativa cuantifican la falta de logro de una meta con respecto a su nivel de aspiración, mientras que las variables de desviación positiva cuantifican el exceso de logro en una meta con respecto a su nivel de aspiración. Como un nivel de aspiración no puede simultáneamente sobrepasarse y quedar por debajo de él, al menos una de las dos variables de desviación tomará el valor cero cuando la meta alcanza exactamente su nivel de aspiración. Una vez clarificado el significado de las variables de desviación, es importante introducir el concepto de variable de decisión no deseada. Una variable de decisión se dice que no es deseada cuando al centro decisor le interesa que la variable en cuestión alcance su valor más pequeño, o sea que este sea cero. Cuando la meta deriva de un atributo del tipo más del atributo mejor, el objetivo a maximizar, la variable no deseada a minimizar, será la variable de desviación negativa, la cuantificación de la falta de logro. Finalmente, cuando se desea alcanzar exactamente el nivel de aspiración, tanto la variable de desviación negativa como la positiva son variables no deseadas y por tanto variables para minimizar. Aquí se presenta una tabla que menciona la forma inicial de la meta, que esta es fi mayor o igual, fi menor o igual, o fi igual a ti. Luego la forma de la meta transformada, que esta es exactamente igual a todas, fi, la función, más ni menos pi, que es igual a ti. Y la variable de desviación no deseada, que es la variable a minimizar, que si es mayor, que si la función es mayor o igual a ti, la función a minimizar es ni, de la forma de la meta transformada. Si es menor o igual, la variable a minimizar es pi. Y si es exactamente igual, ambas variables se minimizarán, que es ni más pi. Modelos de metas múltiples. Meta unilateral inferior. Establece un límite inferior por debajo del cual no se quiere ir, pero se aceptan desvíos a la meta que deberá minimizarse. Meta unilateral superior. Establece un límite superior que no se requiere exceder, pero se aceptan desvíos a la meta que deberá minimizarse. Meta bilateral. Establece un blanco específico que no se quiere perder hacia ningún lado. Una ecuación objetivo para cada meta. En el modelo de programación por objetivos existen dos tipos de restricciones funcionales. Las restricciones ordinarias de programación lineal, que son restricciones duras o estrictas, y las ecuaciones objetivo, blandas o flexibles. Las restricciones duras requieren ser cumplidas de manera estricta, mientras que las restricciones blandas pueden admitir desvíos a la meta establecida, pero estos desvíos estarán asociados a una penalización que se reflejará en un parámetro en la función objetivo. El valor objetivo de la meta se descompone de dos elementos. 19 el valor correspondiente al nivel de la meta alcanzada efectivamente y 2% el desvío o diferencia entre el valor meta y el nivel alcanzado. Di, variables de desvío,
Para formalizar los desvíos aceptados a cada una de las metas, se emplean las variables auxiliares de i, las que por definición pueden obtener valores positivos o negativos. Para poder hacer operativo el modelo de programación lineal de cada DI se sustituirá por la diferencia de dos variables no negativas. Cada meta representa una ecuación objetivo y en la función objetivo se incluirán las variables de desvío relevantes correspondientes a cada objetivo. Metas prioritarias. En este caso, los desvíos en la función objetivo serán ponderadas por los coeficientes de penalización. Metas no prioritarias. En este caso, todas las metas tienen una importancia comparable, tienen un mismo nivel de prioridad y los coeficientes de penalización en la función objetivo son iguales a 1. Formular el problema de planificación de la producción de una fábrica de papel como un problema de programación por metas. Supóngase la existencia de dos procesos, uno mecánico y otro químico, por los que se debe obtener la pulpa de celulosa para la producción del papel. Modelos de submetas dentro de una meta. Meta, el punto final hacia el cual se entiende la acción. Implica el cumplimiento de un objetivo básico que requiere una serie de logros en los cuales están frecuentemente empeñados varios estamentos de la compañía, ya sea en diversas áreas o en una de ellas. Valor objetivo numérico específico establecido para un fin en un programa de metas. Submetas son aquellos logros colocados por debajo de las metas que resultan necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos básicos. Pueden sustituirse o compensarse entre sí. Al identificar los problemas, identificamos las submetas, los que permiten asignarlos a los procesos para eliminar los obstáculos. Las submetas son más detalladas, conforman parte de una red de jerarquías y que asimilan a los peldaños necesarios para avanzar en forma consistente hacia el cumplimiento de metas. Las submetas buscan también mejorar la calidad del producto, desarrollan una nueva estrategia de publicidad, estimula la acción de la fuerza de las ventas. En el ejemplo de Squim, la máxima utilidad alcanzada, tomando 60 horas de tiempo de ensamble, 40 horas de tiempo de terminación y resolviendo como un problema de programación lineal es de 700. Debido a la reorganización de la división se han considerado casos en donde la administración quedaría satisfecha, al menos temporalmente, con un plan de producción que conduzca a una utilidad más baja que 600. Supongamos que la reorganización se ha llevado a cabo y que la administración desea lograr una tasa de utilidad diaria de 750 pesos. Esto significaría que algunas restricciones previas anexas deberían violarse. Sin embargo, supongamos que las 60 y 40 horas representan la capacidad de producción de los departamentos de ensamble y terminación en tiempo normal solamente, utilizando la fuerza laboral existente. El tiempo extra podría utilizarse en cualquier departamento, por tanto las desviaciones por encima como por debajo de las 40 y 60 horas serían factibles. La tasa de pago de horas extras es 3 veces más alta que la del departamento de ensamble. Las metas prioritarias de la administración de mayor a menor importancia son las siguientes. P1 igual a lograr la tasa diaria de utilidad perseguida, que es de 750 pesos, y el AP2, que minimizar el tiempo ocioso entre ambos departamentos. P3 minimizar el tiempo extra en ambos departamentos. La formulación de la programación meta es minimizar Z, P1 por D1 más D1 positivo, más P2 por D2 negativo más D3 negativo, más 3P más 3P3 D2 más positivo más P3D3 positivo. Y el SA.
15x1 más 25x2 más d1 negativo más d1 menos d1 positivo, que es igual a 750, que sería la utilidad perseguida. Las restricciones serían x1 más 3x2 más d2 menos d2 positivo igual a las 60 horas, que son las horas de ensamble. x1 más x2 más d3 menos d3 positivo igual a las 40 horas de terminación. x1 tenemos las variables x1, x2, d1 negativo, di negativo y di positivo. Y 0 sería equivalente para todo i. Nota: este ejercicio se han asignado pesos diferentes, cardinales, o prioridades dentro de una meta dada, como también prioridades diferentes, ordinales o cardinales, a metas diferentes. Identificación de submeta. Preguntarse por qué se hacen las cosas. Ejemplo, ¿por qué una empresa debería tener un sitio de internet? ¿Por qué la empresa debe demostrar su conocimiento en el área? El modelo de descomposición ayuda a definir la mejor meta, globas y submetas. Cuando se componen o descomponen metas, se ayuda a la validación de las mismas. Al descomponer metas pueden aparecer metas contradictorias, por ejemplo la producción de alta calidad, producción rápida o producción a bajos costos. Métodos de solución. Para llegar a la solución de un problema de programación lineal se utilizan diferentes métodos de solución. Los más difundidos son el método gráfico y el método simplex. La solución de un problema de programación lineal utilizando un procedimiento gráfico es posible si se tienen no más de dos variables. El método simplex fue el primer método surgido para solucionar problemas de programación lineal, por lo que se le considera el método de solución clásico por excelencia. Teniendo en cuenta la filosofía de este método, han surgido otros métodos cuyas ventajas fundamentales se concentran en las posibilidades de las mismas para ser programadas por computadoras. Método gráfico. El procedimiento gráfico comienza elaborando una gráfica que muestre las soluciones posibles, que son los valores x1 y x2. La gráfica tendrá los valores x1 en el eje horizontal y los valores x2 en el eje vertical. El procedimiento para hallar la solución gráfica consiste en lo siguiente. Para cada inecuación del sistema de restricciones, medio espacio cerrado, se toma una recta correspondiente y se determinan los interceptos con la gráfica. Si la recta pasa por el origen del eje de coordenadas, el término independiente es 0. Entonces se traza una recta tomando el origen y otro punto determinado, dando un valor arbitrario a cada una de las variables. Para determinar los puntos que satisfacen la inecuación, se sustituye un punto cualquiera del espacio. Se recomienda el origen cuyas coordenadas son 0 y 0. Y de esta forma se determina si los puntos que satisfacen la misma estarán hacia el lado que está el origen o hacia el lado contrario, señalando con una flecha a ese lado. Cuando la recta pasa por el origen, entonces se toma otro punto cualquiera, pero que sean sencillos los valores de sus coordenadas, por ejemplo 0,1, 1,0, 1,1, etc. Luego se determina la región solución, que es la región del plano que satisface todas las restricciones al mismo tiempo y que debe estar en el mismo cuadrante. La figura formada es un poliedro convexo que tiene un conjunto de puntos extremos. Se busca el punto óptimo entre el conjunto de puntos extremos. Para eso se sustituye cada par de puntos x1 y x2 de los puntos extremos en la función objetivo y se calcula el valor de z. Si se está maximizando el valor de la misma, el punto óptimo será aquel que proporcione
el valor mayor para z. Y si el criterio de optimización es de minimizar, entonces el punto óptimo será aquel que proporcione el valor mínimo de z. Desventaja fundamental del método gráfico. Este método gráfico tiene la desventaja de que solo permite la solución de problemas que tengan dos variables. De aquí que la mayoría de los problemas de programación lineal se resuelvan utilizando con base el método simplex. El método simplex constituye un procedimiento iterativo algebraico que resuelve cualquier problema en un número finito de pasos. Fue elaborado por George Dan Siegen en 1947. La concepción de este método ha facilitado que otros especialistas del tema desarrollen otros métodos de solución con la misma filosofía, pero más adecuados para la programación por computadora. A continuación presento el siguiente ejemplo de programación por metas. Supongamos que en una empresa fabrica dos productos, X1 y X2. Los requerimientos de recursos y las utilidades se presentan en la siguiente tabla. En utilidad por unidad, en el producto 1 tenemos 16 y en el producto 2 tenemos 12. Horas laborales por unidad, en el producto 1 es 3 y en el producto 2 es 6. Y tenemos disponibilidad de 72. Materiales por unidad, producto 1 es 2 y producto 2 es 1. Y disponibilidad sería de 30. Metas. Total de utilidad debe ser al menos de 250, la primera meta. La demanda actual debe ser del producto 1 debe ser exactamente de 14, que es la segunda meta. Notas. Considera que el objetivo de utilidades tiene la máxima prioridad. De este modo presenta cómo quedaría el problema. En la meta tendríamos 16x más 12x2 más la variable de desviación no deseada, que este tiene valor de 1, ya que no tiene ningún peso. Y sería igual a 250. Y en la segunda meta sería x1 más n2 menos p2 igual a 14, ya que la variable de desviación no deseada también es n, y debe ser igual a 14 por cuestiones de demanda o por otra situación. Más tanto n como p son variables no deseadas. Según las siguientes serían doble restricciones, que sería 3x1 más 6x2, que sería menor o igual a 72. Y la segunda restricción sería 2x1 más x2 menor o igual a 30. A continuación presentaré el ejemplo en QM. Como dijimos anteriormente, la primera ganancia sería de 16 y la segunda sería de 12. La variable no deseada sería de 1 y su prioridad también es 1. Como resultado es 250. En el segundo, en la demanda, x1 es también igual a 1, ya que debe ser igual a 14. Aquí se tiene el x1 y debe ser igual a 14. El peso de P y N son 1 y su prioridad sería 2. Por aquí es 1, 2, 1 y 2 también. Y aquí en las últimas serían solamente restricciones, por lo que en x1 sería 3 y en el x2 sería 6. En el x1 del material y x1 sería 2 y x2 sería 1 aquí. En la primera sería 72 y en el segundo 30. Serían menores o iguales. Y ahora vamos a resolverlo con el sol. Ya nos quedaría el problema. Y ahora vamos a ir a sumatoria. Y así quedaría en la sumatoria. En x1 tenemos 13.75 y en x2 tendríamos 2.5. Significa que en el x1 dice que debemos producir 13.75 piezas de x1 y 2.5 de x2.
En las ganancias vemos que sí se cumplió la primera, ya que las variables no deseadas dan igual a cero. Pero en la demanda vemos que no se ha cumplido porque estamos 0.25 unidades por debajo de la cantidad que debería ser 14. En las horas de trabajo estamos por debajo del 15.75. Eso significa que nos sobrarían horas de trabajo. Por ejemplo, en el problema dice que tenemos 72 horas disponibles, pero tenemos liberadas 15 horas. Puede ser, lo que significa que puede ser que se nos termine el material. Mientras que en el material tenemos 30. Y como las variables no deseadas también dan igual a 0, significa que ese también se ha cumplido. Bueno, hasta aquí termina el video. Gracias por vernos. Esperamos a la siguiente y muchas gracias por vernos.